Están dando la opción de compartir pantalla. Por favor, habilítelo. Sí, pero igual, aquí dice que no estoy autorizado. Sí. Ahora vamos a ver, ¿ya? Y ahora sí, ok, gracias. La siguiente, en la reconexión igual, por favor, ya que no haya esa complicación. Gracias. Bueno, ya tenemos a la vista. Buenas tardes nuevamente a todos, ¿ya? Ok, Leslie, entendido el mensaje. Rápidamente, hoy día estamos en la clase 6. Podemos ver aquí, vamos a revisar el tema de la Ley General de Sociedades, ¿ya? Así que todos atentos. Profesor, hay un audio que se ha prendido. A ver, confirme por favor si se me escucha claramente. Sí se le escucha, profesor. Sí, Sí se le escucha, profesor. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces ya estamos en contexto y empezamos. Vamos a ver rápidamente. Ya saben que apenas se corte, ingresamos por el mismo link, nuevamente. Ok. Ya, en la semana 6 el sílabo dice Ley General de Sociedades, en términos generales, ya base legal, generalidades, etc. Y rápidamente vemos lo siguiente. A ver, por Ley General de Sociedades, ¿no? Vamos a referirnos a esta norma. Ustedes revísenlo porque es necesario leerlo completamente, así como el reglamento, ¿ya? La ley 26887. Entonces es la base legal, ¿no? Respecto al quehacer societario en Perú. Luego tenemos esta idea, ¿no? ¿Qué es la ley de sociedades? Pues dice, primero, una sociedad. Sociedad se constituye por escritura pública. Es lo primero. Acuérdense que la sociedad es una ficción creada por ley, ¿no? No existe físicamente, sin embargo, la ley le otorga facultades como para la persona natural, es decir, tiene un nombre, una dirección, un número de identificación tributaria, puede endeudarse, comprar, vender, etcétera, ¿no? Sin embargo, no existe. Por lo tanto, se constituye por escritura pública, es decir, ante un notario. Y esa escritura pública, obviamente, para formalizarlo, tengo que registrarlo en la Oficina de Registros Públicos, ¿ya? En esta escritura pública, dice aquí, está contenido el pacto social. ¿Qué entendemos por pacto social? El acuerdo de los socios, ¿ya? Y ese acuerdo debe estar respaldado por un estatuto. ¿Qué es un estatuto? Es la ley sobre la cual va a regir todas las actividades de esta organización, de esta sociedad. Entonces, está claro, ¿ya? Nace por escritura pública, se formaliza el pacto social por escritura pública y para efectos de las interacciones entre los socios y la operatividad de la organización, pues tenemos el estatuto. El estatuto contiene todas las normas relativas al quehacer de esa sociedad. Luego, se puede modificar, en el camino se pueden modificar esas reglas, ¿no? Y obviamente el procedimiento es el mismo, por eso dice, para cualquier modificación de esto se requiere la misma formalidad, es decir, otra vez un acuerdo, un acta, el acta protocolizarlo por escritura pública, inscribirlo en registros públicos y hasta este es el mismo camino, ¿no? ¿Y qué se entiende por sociedad? Un conjunto, aquí lo vamos a poner de otro color, sociedad es un conjunto de individuos, por lo menos dos, ¿no? Hay dos personas naturales que comparten, que tienen los mismos fines, la misma conducta, cultura y que se relacionan interactuando entre sí, es decir, entre ellos, cooperativamente, ¿para qué? Para formar un grupo o una comunidad. Esa es una sociedad en términos generales, la sociedad, no sé, familiar, una urbanización, un barrio, etcétera, ¿no? Normalmente tienen, dice, es un conjunto de individuos
comparten los mismos fines, las mismas conductas, la misma cultura, ¿no? Y juntos, cooperativamente, forman esa comunidad. En términos generales, eso es sociedad. Pero desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista de la ley de sociedades, tenemos ya un concepto más específico, ¿no? Más específico. Entonces, nos referimos al artículo 1 de la ley de sociedades. Dice, a ver, aquí tenemos esta idea principal. Dice, según el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, define sociedad. ¿Qué es sociedad? A quienes constituyen la sociedad, convienen aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. Es decir, ojo, lo que les une a las sociedades mercantiles es este ejercicio en común de las actividades económicas. Las personas, los individuos quieren realizar actividades económicas, pero ya en sociedad con otras personas. Entonces, como personas naturales no pueden actuar en social. Persona natural con persona natural se unen, no lo ampara la ley de sociedades. Tienen que formar una persona jurídica. Si es que dos individuos, dos personas naturales, quieren en común hacer empresa, formalmente hablando, tienen que constituir una sociedad. O sea, no está formalizado aquella relación que hay entre dos individuos que hacen empresa conjuntamente según sus acuerdos, etc. En la realidad lo pueden hacer, pero no está formalizado. ¿Ok? Entonces, legalmente las sociedades mercantiles son esas, ¿no? Los que están constituidas conforme a norma. ¿Y qué es lo cómo se rige? Dice, las sociedades sujetas a un régimen legal especial son reguladas supletoriamente por decisiones de la presente ley. Por ejemplo, si hay sociedades como la comunidad de bienes, por ejemplo, ¿okay? Eso ya se regula por el Código Civil. Entonces, solamente desde el punto de vista mercantil, nosotros vamos a referirnos a la ley de sociedades. Y ese es el tema de hoy, ¿ya? Otra vez, ¿no? Normalmente un ser humano, un individuo, una persona natural puede hacer empresa. Pero ahora vamos a hablar de esa persona, ese individuo que quiere hacer empresa conjuntamente con otra persona o con otras personas. Entonces tienen que constituir una persona jurídica. Y esa persona jurídica está digamos, incluida en esta ley de sociedades de los diversos tipos, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué características tienen entonces las sociedades? Las sociedades, desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades. Tiene que haber pluralidad de socios. Primero, tiene que haber más de un socio. Los dueños tienen que ser en plural, no singular. Tiene que haber una pluralidad de socios. Es lo primero, ¿ya? Mínimo dos, decimos, ¿no? Entonces, la sociedad se constituye cuando menos por dos socios. Es la primera idea. Y esos socios, habíamos dicho, pueden ser personas naturales, pero también pueden ser personas jurídicas. ¿Ya? Por eso es que aquí decimos que puede ser persona natural o puede ser persona jurídica. Persona natural o persona jurídica. ¿Qué pasa si pierde la pluralidad? Es decir, ¿qué tal si son dos socios, cierto, natural o jurídico, como quiera llamarse, o dos naturales, y uno de ellos renuncia? Queda uno solo. Entonces, ¿qué se configura ahí? La pérdida de la pluralidad, es decir, ya no hay pluralidad, hay una sola persona. Si sucede eso, dentro de los 6 meses se disuelve al término del plazo. Es decir, termina el plazo de 6 meses y se disuelve esa empresa automáticamente, esa persona jurídica automáticamente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la ley dice que para que exista una sociedad al amparo de la ley de sociedades, pues tiene que haber en primera instancia pluralidad de socios. Segunda instancia, contenido y formalidades del acto constitutivo. Tiene que haber un acuerdo entre las partes, sean 2, 3, 4, 5 socios naturales, jurídicas, etc. Tiene que haber un compromiso, pero bajo reglas acordadas por las partes, ¿cierto? Y que sea formal. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Obviamente el acuerdo, el pacto social, lo convertimos en un estatuto,
Y eso lo formalizamos protocolizándolo por escritura pública ante un notario público. Si no hay eso, no existe la sociedad. O sea, la persona humana, la persona natural, para decir que vive, ha nacido, pues tiene que tener una partida de nacimiento. Y la persona jurídica, ¿cuál es su partida de nacimiento? Esto, ¿no? Esto que acabamos de decir, ¿no? De la escritura pública. ¿Y cuándo se formaliza? Cuando lo inscribimos en registros públicos, ¿no? Entonces, cuando ya está formalizado totalmente la persona jurídica desde su inscripción en el registro público. ¿Y hasta cuándo? Hasta que se inscribe su extinción, es decir, se entiende, una vez inscrito, se entiende que sigue vivo. Pero si ya los socios se distanciaron, cerraron el negocio, legalmente sigue vigente esa personería. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cumplir con otra formalidad, entre comillas, matarlo. ¿Y cómo? Las cosas en leyes se hacen de la misma manera como se deshacen, de la misma manera como se hicieron. Entonces, igual, ¿qué hicimos? Primero hicimos el acuerdo, el acta, lo protocolizamos, registros públicos, pero no, notaría pública, registros públicos, igual. La extinción tenemos que inscribirlo también. Entonces, cuando inscribimos esa extinción, recién podemos decir de que formalmente esa persona jurídica ya no existe. Luego, como cualquier persona al nacer tiene derecho a un nombre, la persona jurídica también. Entonces tiene denominación o razón social. Un nombre abreviado dice no puede ser igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo su legitimidad. ¿Qué significa eso? En las personas naturales pues puede haber homonimia, ¿no? Puede haber dos personas que tienen el mismo nombre y apellido, pero en personas jurídicas no. Es decir, si es que yo constituyo una empresa, ¿no?, con un nombre que ya existe, registros públicos me lo va a rechazar. Es decir, imposible que me inscriba con el mismo nombre. ¿Ya? Entonces, cuidado, es individual. Ahora, la otra característica, ¿no?, lo otro importante, reserva de referencia registral. Es decir, lo que está registrado, pues va a tener ciertas formalidades, ¿no? Una constitución de una sociedad, se puede cambiar la denominación, otra vez con otro proceso, y dice, esa escritura, esa preferencia registral, no va a estar reservada por siempre, sino que se tiene derecho a protegerlos por un plazo de 30 días, vencido el cual está caduca de pleno derecho. Es decir, si no formalizo la inscripción. Imagínense, yo inscribo, me presento los requisitos, todo, y lo doy por inscrito. Puede ser de que los registros públicos me observe por falta de unos requisitos, alguna formalidad, etc. Entonces, si es que no subsano eso en el tiempo, registros públicos me espera un lapso, ¿cierto? 30 días. Y si vencido ese plazo no se corrige, pues caduca todo, hay que empezar de nuevo todo el proceso. ¿Ya? Entonces, seguimos. Tiene que mencionarse el objeto social. Es decir, ¿para qué se constituyen? ¿Cuál es el objetivo de la sociedad? Tiene que estar claro. Entonces, aquí decimos en términos de objeto social. Tiene que mencionarse. Dice aquí, disculpen, dice aquí que, son actos relacionados que coadyuvan a la realización de sus fines, es decir, tiene que mencionarse los fines, aunque, dice, no estén indicados en el pacto social, en el estatuto, tiene que saber a qué se va a dedicar esa sociedad, se entiende. Si es una empresa comercializadora, ya entendemos que su actividad principal es el comercio, no es una fábrica, es una industria, etc. Ahora, como es persona jurídica, como no existe en realidad, alguien tiene que representarlo, porque de por sí no se va a poder representar. Futuro del Sur de por sí no se puede representar.
tiene que nombrarse sus representantes, llámese director, gerente, representante legal, etcétera, pero tiene que haber un representante, una persona natural. Entonces, dice alcances de representación, pues de quién depende, de los socios, ¿no? Y los administradores. Y que el encargado, el representante, tiene que responder frente a la sociedad, es decir, a la sociedad, no a la sociedad del, digamos, la nación, sino a la sociedad, la persona jurídica. Ante los socios tiene que responder. ¿Por qué? Puede ser por daños, por perjuicios, etc. ¿Ok? ¿Y cómo se puede causar daño a la empresa? ¿Cómo se puede perjudicar a la empresa, ¿no? Realmente a través de los hechos, a través de las, digamos, de las omisiones, etcétera, ¿no? ¿Ya? Ahora, estos representantes, para que tengan una representatividad, una representación legal, tiene que inscribirse, ¿ya? Entonces, la sociedad tiene que otorgar los poderes. Entonces pasamos al siguiente tema que dice nombramientos, poderes, inscripciones. ¿Ya? Entonces, cuando la sociedad nombra su administrador, su representante, su gerente, etc., o aquí había dicho el representante, o los liquidadores, cuando ya los socios han acordado disolver la sociedad. Entonces, ¿desde cuándo surte sus efectos? O sea, ese nombramiento dice desde su aceptación expresa. Es decir, expresa significa, puede ser que mediante un documento, un contrato, etcétera, ¿no? O también desde el desempeño de las funciones o poderes. Pero este documento tiene que inscribirse en registros públicos. Ya en la ficha mismo de la persona jurídica tiene que aparecer con poderes vigentes este representante. Si, por ejemplo, nombran al gerente, al señor Juan Pérez, ¿no? Y dice desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, ¿listo? Entonces, al 1 de enero de 2021, al día siguiente, ya no surte es decir, ya no tiene vigente sus poderes. Legalmente ya no va a poder representar. Y si representa, de hecho, puede ser que esté incurriendo en alguna infracción. Hasta puede ser un delito. Entonces, tiene que tener siempre los poderes vigentes. ¿Ya? Ahora, plazos, habíamos dicho el plazo de 30 días, ¿recuerdan? Entonces vamos a ver plazos para solicitar las inscripciones. El pacto social o el estatuto dice, deben ser presentados a registros para su inscripción en un plazo de 30 días a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura pública. ¿No? Los socios, digamos dos, se reúnen, se ponen de acuerdo, hacen una sociedad, se ponen de acuerdo en el nombre, se ponen de acuerdo en su finalidad, es decir, digamos, va a ser una institución educativa, por decir, ¿ok? Y tienen que plasmar ese acuerdo en un acta. Ese es el primer documento. Esa acta tiene que ser formalizado ya, pues, ¿no? Mediante una minuta. En esa minuta ya participa un letrado, un abogado. Y este abogado tendrá que formalizar ese acuerdo en un documento que ya se llama el estatuto. Es decir, en el estatuto habrá todas las referencias respecto a la acción de todos los implicados en la organización. Es decir, su nombre, razón social, su dirección, su objetivo principal, los socios, participación, qué cantidad de acciones, si es que fuera sociedad anónima, tiene tales socios, qué porcentaje, etcétera, ¿no? ¿Quién es el representante legal, de cuándo hasta cuándo? Y después ya pues la organización. Está organizado en el nivel superior del gerente. Funciones del gerente, responsabilidad del gerente, el siguiente puesto, etcétera. El estatuto es amplísimo. Y en el estatuto tiene que indicarse las normas para el correcto funcionamiento de la organización. Desde todo punto de vista. ¿Quién va a manejar las cuentas de la empresa? ¿Hasta qué montos puede retirar? ¿Con qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el estatuto tiene que incluir todas las normas para el correcto funcionamiento de la empresa.
¿Mm? Y eso, una vez que lo ha firmado el abogado, hay que elevar la escritura pública. Lo llevamos al notario y el notario tiene que inscribirlo en su libro de personas jurídicas, ¿no? Y luego remitirlo en inscripción a registros públicos. Si es que una vez elevado a escritura pública el documento no se transfiere a registros públicos, pasado los 30 días ya no vale. Entonces dice por eso, debe ser presentado al registro para su inscripción en un plazo de 30 días a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura pública. Caso contrario, volvemos a foja cero, empezamos otra vez. ¿Ok? ¿Qué pasa, no? ¿Quiénes son responsables por la no inscripción? Pasaron los 30 días y no se inscribe, así que todo vuelve a foja cero, había dicho. Entonces vemos responsabilidad por la inscripción, por la no inscripción. ¿Ya? ¿Quiénes son responsables? ¿Quiénes van a responder? Los otorgantes. ¿Quiénes son los otorgantes? Los socios, quienes firman pues, ese pacto social, ¿no? O también, en su defecto, los administradores. Responden solidariamente, es decir, si fuera 1, 2, 3, 4 responsables, cualquiera de los 2, 3, 4 pueden responder por el total, ese es solidario. No, no se dividen los daños entre las partes responsables, sino uno puede pagar por todos. Para eso se llama responsabilidad solidaria. ¿Y sobre qué responden? Sobre los daños y perjuicios que causa esta no inscripción, ¿no? ¿Listo? Ahora, otro tema es la duración de la sociedad. Es por un plazo definido, ¿sí? O sea, hay dos formas, ¿no? Puede ser un plazo, como decimos, como está acá, puede ser un plazo determinado, es decir, la sociedad se constituye para que dure, qué sé yo, 5 años, o puede ser indeterminado, que es lo común. Normalmente una persona jurídica tiene una duración indeterminada, normalmente. Excepcionalmente, la ley de sociedades dice que puede ser por un plazo determinado. Por ejemplo, los consorcios consiguen una obra, digamos, del Estado, una empresa, pero solo no puede, se asocia con otra empresa, ¿no? Forman un consorcio, otra sociedad bajo la forma de consorcio, y claro, va a tener una duración pues limitada, ¿no? Una duración determinada, hasta que termine la obra. ¿Listo? Ahora, una vez que se decide si es determinado o indeterminado, se puede prorrogar, si cuando es determinado, por ejemplo, se puede prorrogar, sí, pero si se vence el plazo sin prorrogarlo, automáticamente se disuelve. De pleno derecho, es decir, la ley ya ampara esa disolución. ¿Por qué? Porque en la Constitución ya se decía el plazo de duración. Era de una duración determinada, no se prorrogó, así que vence el plazo y se disuelve la sociedad de pleno derecho, o sea, legalmente está disuelto, sin que nadie haga ningún trámite, legalmente está. ¿Ya? Ahora, como cualquier persona natural también, la persona jurídica tiene derecho a un domicilio, dice domicilio. Es el lugar señalado en el estatuto. ¿Para qué? Puede ser en el lugar donde desarrolla las actividades la empresa o donde está la administración. Puede ser el mismo lugar, como también puede ser en diferentes lugares, ¿no? Digamos, es una fábrica de ladrillos, obviamente, si es en Arequipa, no va a ser pues en el centro histórico de la ciudad. Entonces, por una cuestión de zonificación, tiene que estar, pues, no sé, por Yarabamba, por esos lugares, ¿no? Pero se imaginan la oficina ahí. Pues la oficina estará, pues, no sé, en el centro, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, va a tener dos domicilios, ¿no? Uno donde desarrolla su actividad y otro donde está la administración. Eso lo pueden hacer en el estatuto, ¿no? Ahí tienen que mencionar los domicilios. Si es que hay sucursales, filiales y otras dependencias, dice, salvo estipulación expresa en contrato o en el pacto social en el estatuto, ¿no? La sociedad constituida en el Perú puede establecer sucursales u oficinas en otros lugares. Es decir, la ley de sociedades le autoriza a la empresa matriz a constituir sucursales u otras dependencias dentro del país, cuantas vea por conveniente a la sociedad. ¿Ya? Ahora,
los aportes. ¿Qué significa los aportes? La empresa para funcionar necesita capital. Sin capital no existe, no se constituye una empresa sin capital. Tiene que haber, es una formalidad, una obligación. Es más, el problema es que el capital puede ser también en bienes, ¿no? Normalmente es en dinero, pero también puede ser en bienes. ¿Ya? El aporte del socio, el que es parte de la sociedad, puede decir, no tengo dinero, pero yo voy a aportar mi maquinaria, por ejemplo. ¿Ok? Pero de todas maneras, tiene que haber aportes. ¿Con qué patrimonio nace la empresa? No se percibe una empresa sin patrimonio. ¿Ya? Entonces, ese patrimonio lo otorgan los socios, ¿no? Los que contratan, los que acuerdan el pacto social. En términos generales se llama aportes, pero diferentes sociedades va a tener nombre diferente. Por ejemplo, si es sociedad anónima ya no se llama aportes, sino se llama acciones, ¿no? Entonces veamos ese detalle, ya dicen los aportes. Cada socio está obligado a aportar al capital. O sea, tiene que darle una fracción del capital a la empresa. La ley no dice que obligatoriamente tiene que aportar tanto. El aporte es de acuerdo a los socios. Si dos socios dicen, uno, yo quiero aportar el 99% del capital, y el otro socio, yo 1%, es un acuerdo, no hay problema. Si ambos dicen 50%, 50%, pues es su acuerdo. O sea, no hay restricciones respecto a eso por la ley de sociedades. ¿Ya? Entonces, cada socio está obligado a aportar. Ok, dice, cada socio está obligado a aportar al capital. Dice, contra el socio moroso, la sociedad puede exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Qué significa? Digamos, yo soy uno de esos socios, ¿ya? Y me comprometo a pagar, qué sé yo, a aportar, digamos, 10.000 soles. Y como mañana lo vamos a llevar a registros públicos, mejor dicho, al notario, pues el notario va a pedir que yo haya depositado en una cuenta de la empresa, de la sociedad, a nombre de la sociedad, ¿cierto? Haya aportado los 10.000 soles. ¿Y qué tal si yo no he aportado? Yo me he comprometido, pero no lo he hecho. Dice, la sociedad puede exigir el cumplimiento de esa obligación. ¿Mediante qué? Mediante proceso ejecutivo, o también excluirlo por el proceso sumarísimo. Es decir, mediante proceso ejecutivo pueden demandarme, pueden exigirme a que cumpla con mi compromiso de otorgar 10.000 soles como aporte al capital de la empresa. O también pueden retirarme de la sociedad. El problema va a ser, si es que somos dos socios nada más y el otro decide retirarme, pues ya no va a haber sociedad, se va a quedar solo. Entonces tendría que, es decir, empezar otro proceso. Lo bueno sería que eran, en el caso del ejemplo, eran 3 socios. Me excluyen, pues 2 todavía pueden hacer sociedad. Pero ya me excluyen porque no he cumplido con el aporte que he comprometido. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Luego, había dicho que el aporte al capital puede ser en dinero, puede ser en especies, en bienes, hasta puede ser en propiedad intelectual, en conocimientos, puede ser. Eso se llama know-how, ¿no? Pero es un término en inglés. Puedo otorgar eso, ¿no? Yo no, por ejemplo, voy a asociarme con unas personas para constituir una academia, por decir. Entonces, ¿de qué? Digamos, de contabilidad, una academia. Entonces, de contabilidad, yo voy a decir, yo voy a aportar, yo quiero ser socio, pero voy a aportar mi conocimiento. Voy a aportar mi conocimiento respecto a cómo se organizan las clases, cómo se arman los sílabos, los contenidos, las diapositivas, todo. Yo lo hago, es mi capacidad. Y ese va a ser mi aporte. Tendría que evaluarlo. Tendría que decir, mi aporte intelectual cuesta tanto. ¿Para qué? Para que en la escritura de constitución de la empresa aparezca ese aporte en cantidad. Tiene que ser, ¿no? Como parte, como un porcentaje del total del capital.
Pero aquí hablamos en primera instancia de los aportes dinerarios, es decir, el aporte en dinero. Dice, los aportes en dinero se desembolsan en la oportunidad de condiciones instituidas en el pacto social. Y cuando nos ponemos de acuerdo, los socios dicen, vamos a aportar cierta cantidad y tenemos plazo para depositarlo hasta, no sé, hasta el lunes, qué sé yo, 3 de mayo. Entonces dice, en la oportunidad de condiciones están estipuladas en el pacto social. ¿Ya? Luego dice, el aporte que figura pagado al constituir la sociedad o al aumentarse el capital, dice, a ver, debe estar depositado a nombre de la sociedad. ¿Se dan cuenta? Tiene que aparecer en una cuenta. ¿Qué cuenta? En una cuenta que va a abrirse a nombre de la empresa, no a nombre de los socios. ¿Por qué? Porque acuérdense que la empresa es una persona jurídica independiente a los dueños. Ahora, al constituirse, hasta que nazca la sociedad, hasta contratar al abogado, ir al notario, recién inscribir en registros públicos, levantar las observaciones hasta que nazca, ya se hace gastos, ¿cierto? Y esos gastos se llaman preoperativos. Y la ley de sociedades dice lo siguiente respecto a esos gastos, ¿ya? Hay que tener en cuenta, dice gastos necesarios, ¿no? Gastos necesarios, ¿ya? Vamos a tener en cuenta eso. Dice, otorgada la escritura pública de constitución, dice, no hubiese culminado el proceso de inscripción del registro, el dinero depositado puede ser utilizado para atender gastos necesarios de la sociedad. ¿Ya? Ahora, entrega de aportes no dinerarios. ¿Qué pasa cuando los socios o alguno de los socios pues se compromete a aportar al capital de la empresa, pero no en dinero, sino en bienes? Dice aquí, entrega de aportes no dineros. La entrega de bienes inmuebles, o sea, puede ser que alguien aporte un inmueble, una oficina, un taller, etcétera, a la sociedad. Dice, se reputa efectuada al otorgarse la escritura pública en la que consta el aporte. Es decir, mediante una escritura pública, si yo quiero aportar al capital de la empresa del cual soy socio, quiero aportar una oficina, por ejemplo, tengo que otorgar la escritura pública a nombre de la empresa. Tengo que transferir la oficina a nombre de la empresa bajo el título de aporte. ¿Ya? Ahora, con eso, la empresa ya tiene su capital, su patrimonio. ¿Ya? Y se llama el patrimonio de la sociedad, o, como dice aquí, el patrimonio social. Ahora, ese patrimonio social, dice, responde por las obligaciones de la sociedad sin perjuicio de la responsabilidad personal de los socios en aquellas formas societarias que así lo contemplan. ¿Qué significa eso? Ese patrimonio, ese capital que tiene la empresa, tiene que ser destinado a los fines de la empresa. O sea, ¿para qué se ha creado la empresa? Si es que el gerente, uno de los dueños, destina ese capital a otras cosas distintas a los objetivos de la empresa, ya incurre en infracción y por lo tanto ya va a tener una responsabilidad personal. ¿Ya? Pues se iniciará un proceso de responsabilidades, etc. Ahora, ¿en qué casos ese acuerdo, ese pacto social, ¿no? ese acuerdo de personas naturales para constituir una sociedad, en qué casos es nulo ese acuerdo? Entonces vemos aquí, ¿puede ser nulo? Sí. ¿En qué casos? Aquí dice nulidad del pacto social. La nulidad del pacto social solo puede ser declarada ¿por qué? 1. Por la incapacidad o por ausencia de un número de socios fundadores requeridos por ley. Es decir, por incapacidad. Imagínense que hay personas naturales que pactan hacer una sociedad, pero que están incapacitados. Puede tener una discapacidad, no sé, psicológica, etcétera, no está en pleno uso de sus facultades, o puede ser también que esté incapacitado por ley. Es decir, por ejemplo, aquellos que están en cárcel, están privados de ciertas libertades que tienen, etcétera. Entonces puede ser que esté capacitado de su libertad de hacer contratos. Entonces, por más que haya ese acuerdo, pues no vale de puro derecho, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está al margen de la ley. ¿Listo?
Otra razón para que se anule ese pacto social es por constituir su objeto, dice, alguna actividad contraria a las leyes. Imagínense que los socios se ponen de acuerdo ¿para qué? Para fabricar drogas, para fabricar cocaína. Pues la producción de cocaína es un delito en Perú. Entonces, ese pacto, esa sociedad es nulo, de puro derecho. Dice por constituir sujetos, porque el objetivo de la empresa, ¿no?, está contraria a las leyes. Se refiere a una actividad que está contraria a las leyes. Imagínense que formemos una sociedad para, qué sé yo, para vender cola para las vacunas COVID. Imagínense, ¿no? Fuera de la ley, no sirve ese pacto social. Luego, 3, por contener estipulaciones contrarias a normas legales, similar con lo anterior, ¿no? Puede ser que dentro del estatuto hay algunas cosas que contradicen las leyes. Por ejemplo, si la ley dice el sueldo mínimo es 930 soles. Entonces en el estatuto diga, no se va a pagar remuneraciones más allá de los 500 soles mensuales por jornada completa. Esa sociedad no existe legalmente, es nulo. ¿Por qué? Porque obviamente una de sus cláusulas del contrato social contradice la norma legal, en este caso la norma laboral, y en Perú el sueldo mínimo es 930 soles. Ahora dice otra razón por la cual puede ser declarada nula, por la omisión de la forma obligatoria prescrita. Por omisión de la forma obligatoria prescrita. Hay el procedimiento, acuérdense, hemos visto cómo se constituye, es claro, ¿no? Y hay pasos obligatorios. Entonces, ¿qué tal si yo omito un paso obligatorio? También es nulo. Entonces, y seguimos analizando, ¿no? Está interesante esto, ¿no? Cuando se hace empresa, obviamente, empresa, sinónimo, riesgo. Entonces, empiezo mi academia, por decir el ejemplo, ¿no? Entonces, pues hay utilidades, ¿no? Hay ganancias. Un año hay ganancias, otro año hay pérdidas, etc. Entonces, ¿cómo se aplica esos beneficios? Dice beneficios y pérdidas. Primero, la distribución de beneficios a los socios se realiza en proporción a sus aportes al capital. Si la ganancia es, digamos, qué sé yo, 10.000 soles, y yo, uno de los dos socios, he aportado el 30% del capital, obviamente me va a corresponder 3.000 soles, 30% de la utilidad. Y el otro 70%, los otros 7.000 soles, ¿a quién ha aportado 70% del capital? O sea, la utilidad se distribuye en función al porcentaje del aporte al capital. Eso está claro. La pérdida igual. Si perdemos 10.000, ya pues perdí hasta mi capital, ¿no? Ya no tengo nada. ¿Ya? Ahora, eso, ¿cuándo? Cuando no se fija otras condiciones. ¿Se puede fijar otras condiciones? Sí. Puede ser, por ejemplo, en el caso, ¿no? Tengo mi socio y yo, hacemos una sociedad, cada uno aporta 50% al capital, pero como yo fui el de la idea y yo conozco el mercado, todo eso, le voy a decir a mi socio, pues no es justo, tú solamente vas a dar plata, pero yo aparte de plata voy a dar conocimientos, voy a dar todo, mi capacidad, etc. Así que mejor acordemos algo, ¿no? Tú aportas la mitad del capital y yo aporto la mitad del capital, pero en la utilidad, para mí va a ser 70% y para ti 30%. Es decir, no va a ser de acuerdo a lo que has aportado, sino yo te planteo eso porque obviamente yo conozco mejor esto, yo voy a hacerlo, ¿no? Si mi socio está de acuerdo, pues ese acuerdo vale. Por eso dice, el pacto social o el estatuto pueden fijar otras proporciones de distribución de los beneficios. ¿Ven? Ambos, en el ejemplo, aportamos 50% y las utilidades nos correspondía 50% cada uno. Pero hemos acordado de que para mí va a ser 70% y para mi socio 30%. ¿Ya?
claro, ¿no? Y más que equidad, si hay un comentario por el chat, dice equidad, más que equidad es proporcionalidad, primero, ¿no? La primera idea es esto, ¿no? Lo voy a subrayar. Dice, la distribución de beneficios de los socios se realiza en proporción a sus aportes al capital. Entonces aquí se maneja el criterio de la proporcionalidad. ¿Ya? Ahora, cuando no es así, se puede acordar en contra de esa proporcionalidad. Había dicho el ejemplo, mi socio aporta 50% y yo 50%, pero acordamos de que de las utilidades a mí me va a corresponder la mayor parte, a 70%, y a ti, 30%. Y eso me permite la ley de sociedades, así que es legal. Listo. Ahora dice, reparto de utilidades, ¿no? ¿Cuándo se reparte? Pues, imagínense yo dueño, como el sábado es 1 de mayo, yo quiero festejar el Día del Trabajador en mi casa, obviamente, si puedo, ¿cierto? Más bien está prohibido con otras personas, ¿no? Por esto de la pandemia. Pero en mi casa, pues yo quiero hacerme una comida considerable, etcétera, y no tengo plata. Voy a mi empresa, al cajero le digo, oye, ¿cuánto has vendido hoy día? Tanto, dame la plata, y me lo llevo. ¿No? Ese cajero, si me da el dinero, está cometiendo un error. Tiene que decirme, José Luis, yo sé que eres dueño, pero este dinero no es tuyo, es de la empresa. Tú, José Luis, espera hasta la distribución de utilidades, hasta mayo del próximo año, espera, ahí te llamará el gerente para repartir utilidades. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se hace el reparto de utilidades? Dice, en mérito a los estados financieros. Normalmente, el balance general que pide la administración tributaria se presenta pues al siguiente año, ¿cierto? Entonces, se hará en mérito a los estados financieros, ¿no? ¿Y cuándo se elabora estos estados financieros? Dice, al cierre de un periodo determinado. O también puede ser fecha de corte en circunstancias especiales que acuerde el directorio. Pero el reparto de utilidades no es cualquier día o cuando el dueño quiera o uno de los dueños quiera. Eso tiene que estar también en el estatuto, ¿no? En cuándo se van a repartir utilidades, con cuál va a ser la formalidad. O el gerente va a llamar por teléfono, o citación, o carta notarial. Todo eso tiene que estar en el pacto social. ¿Ya? Entonces, hay también una obligación de registros públicos, aquí vamos a verlo, dice publicaciones, dentro de los 15 primeros días de cada mes, registros públicos publicará en el Diario Oficial del Peruano una relación de las sociedades. ¿Eh? Constantemente va a estar publicando, ¿no? Cada 15 días de cada mes. ¿Y qué es lo que va a contener? La denominación o razón social, ¿no? El nombre de la empresa, los datos de suscripción, ¿no? Que haya sido inscrito durante el mes anterior, obviamente, por eso dice dentro de los primeros 15 días de cada mes. Entonces, esa relación de sociedades no solamente va a ser de las sociedades que se constituyen, también tiene que publicar, aparte de las sociedades que se constituyen, tiene que publicar una relación de las sociedades que se disuelven y una relación de las sociedades que mueren, que se extinguen. ¿Ya? Entonces, y hay varias pues formas de sociedades. Nosotros hoy día vamos a referirnos a la sociedad anónima. ¿Ya? En extenso. 3 tipos de sociedades anónimas. La sociedad anónima, nada más así a secas, algunos lo conocen como sociedad anónima común, normal, pero el nombre es solamente sociedad anónima, SA, nada más. Pero también hay sociedad anónima cerrada, SAC, y también hay una sociedad anónima abierta, SAA. Esos 3 tipos de sociedades anónimas vamos a describirlas ahora. ¿Ya? A continuación, empezamos con la sociedad anónima, así a secas, ¿no? Aquí tenemos sociedad anónima. Listo. A ver. Dice aquí sociedad anónima.
¿ya? Dice, es aquella sociedad mercantil, es decir, con fines de lucro, ¿ya? Cuyos titulares, es decir, los dueños, ¿no? Son los dueños en virtud a una participación en el capital social, ¿no? Entonces son partes o son aportantes del capital de esta sociedad anónima, y esos aportes se van a llamar acciones, ¿eh? Por eso dice a través de títulos o acciones. Es decir, los dueños de la sociedad anónima se llaman accionistas. ¿Listo? En la sociedad anónima dice la responsabilidad de cada socio es proporcional al capital que haya. Por eso participar en una SA tiene un nivel de seguridad financiera bastante alto. ¿Qué significa eso? O sea, yo soy el socio y aporto 5.000 soles a la sociedad anónima. ¿Listo? Si es que cada acción vale un sol, tengo 5.000 acciones. Entonces la empresa pierde y debe a SUNAT, debe a los proveedores, debe a los trabajadores, etc. ¿Listo? Está endeudado. Entonces ya pues quiebran. ¿Quién paga al Estado? ¿Quién paga a los trabajadores? ¿Quién paga a los proveedores, etcétera? Nosotros los socios, no. La sociedad anónima es un ente diferente a los dueños. Si el capital, yo aporté 5.000, mi socio aportó 5.000, el capital era 10.000, y al Estado nomás ya le debemos algo de 20.000, a los trabajadores otro tanto, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Yo respondo por lo que he aportado, nada más. Hasta los 5.000 pierdo, ni un sol más. Y el otro socio pierde sus 5.000, solo hay 10.000 para pagar, visto todo lo que se debe. Ah, pues ahí queda, no alcanza para pagar a todos, ahí queda. ¿Por qué? Porque la sociedad es independiente. Yo no voy a arriesgar más, no voy a pagar con mi casa, con mi carro, no. Solo con el aporte que he hecho a la sociedad anónima. Por eso dice, por eso participar en una sociedad anónima, por eso dice aquí, por eso participar en una sociedad anónima, dice, tiene un alto nivel de seguridad financiera, ¿no? Tiene bastante alto. Es decir, yo estoy seguro, no pasa nada. Si pierde, pues solo pierdo lo que he aportado nada más. Si gana, qué bueno, ¿no? Si yo salgo beneficiado. El riesgo no es tanto. Es diferente cuando yo hago empresa como persona natural. Ahí sí arriesgo todo. Si pierdo, si me endeudo con todos, pues obviamente hasta me pueden quitar mi casa, pueden quitarme todo, ¿no? Porque yo, persona natural, arriesgo todo. Entonces, como persona jurídica, como integrante de los socios de una sociedad anónima, por ejemplo, como soy socio, ok, solamente arriesgo mi aporte, nada más. Dice luego, todo el capital se encuentra dividido en acciones. Ven, en la sociedad anónima, el capital se divide en acciones. Esos son unos títulos, son como unos documentos que dicen acciones, ¿no? Yo voy a suscribir, yo me voy a comprometer con tantas acciones, ¿no? Que representan, dice, la participación de cada socio. O sea, cada socio va a ser, pues, suscriptor de una serie de una cantidad de acciones, ¿no? ¿Listo? La sociedad anónima, SA, es una forma de organización de tipo capitalista muy utilizada entre las grandes compañías. Generalmente, la forma de constituir una sociedad mercantil es bajo la forma de sociedad anónima. En Perú, la mayoría de las empresas están bajo la forma de sociedad anónima, después sigue la sociedad de responsabilidad limitada y las individuales, ¿no? Las EIRL. Luego dice, participar en una sociedad anónima tiene un nivel de seguridad financiera bastante alto. Claro, eso es un tanto subjetivo, porque las entidades financieras dan más credibilidad a las sociedades anónimas que a las empresas individuales de responsabilidad limitada. ¿Por qué? No sé, ninguna ley dice que debe ser así, pero siempre dan preferencia a las SA, a las sociedades anónimas. Son mejores vistos, para los créditos tienen un trato preferencial, etc. Entonces, la ley no dice eso por si acaso, pero la práctica es eso. Si una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada se presentan a un crédito, normalmente la SA va a tener mayor preferencia, aunque no lo creo. Sucede así.
Es nuestra realidad. Como sociedad capitalista, dice, es una estructura orgánica personal. Esto significa que una SA puede actuar como persona jurídica. Claro, es una persona jurídica, diferente a los dueños. Actúa por sí solo, claro, mediante su representante. Es más, ni siquiera es necesario que para cualquier decisión el gerente consulte a los dueños. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima de la empresa es pues una persona diferente a los socios. Claro, va a ser su responsabilidad los resultados, ¿cierto? Va a ser la responsabilidad del gerente. ¿Qué características tiene la sociedad anónima? Dice, primero, persona jurídica sujeto de derechos y obligaciones con autonomía propia. Es decir, tiene derechos, tiene obligaciones, tiene autonomía propia, de por sí decide, sus representantes toman las decisiones, los dueños no, directamente. En el día a día, los dueños no. ¿Cuándo participan los dueños? Puede ser en una sesión de directorio, en una junta general de accionistas, de repente ahí toman las decisiones importantes, pero la gestión respecto a su objeto social corresponde a los representantes, en este caso al gerente. Otra característica, acabamos de decir, ¿no? Su capital social está representado por acciones. Característica 3, sus accionistas, es decir, los dueños, ¿cierto? Pueden ser personas naturales o personas jurídicas, ya lo habíamos dicho. Característica 4, solo se admite aportes de bienes y derechos. Ya sabemos que hay aportes dinerarios. Además de eso, se puede aportar con bienes o se puede aportar con derechos. Nada más. No se aceptan aportes de servicios. Porque yo soy dueño, yo soy el socio, y voy a decir, yo voy a aportar con mi trabajo, ya yo voy a trabajar en la empresa. No. Una cosa es ser dueño accionista y otra cosa es ser trabajador. ¿Puedo trabajar como dueño en mi empresa? Sí. Pero ahí ya no estoy como dueño, sino estoy como trabajador. ¿Ya? ¿Qué responsabilidades tiene la sociedad anónima? Dice la de cubrir. Primera responsabilidad de la sociedad anónima es cubrir al ente social, es decir, responder por la sociedad anónima, ¿no? Responder el monto de su aportación en el plazo convenido y podrá reclamarla judicialmente, incluso venderla. ¿Qué significa eso? De que la sociedad anónima, a través de sus representantes, tiene que responder ante esa sociedad. ¿Bajo forma de qué? Del monto de la aportación. Es decir, si los socios se comprometieron a aportar cierta cantidad en un plazo determinado, la sociedad anónima, a través de sus representantes, de su gerente, por ejemplo, tiene la obligación de hacer cumplir eso. Es decir, exigirle a los socios, a los dueños, que cumplan con aportar lo que se habían comprometido en el plazo en que se habían comprometido. Y si no cumplen, se podrá reclamarla judicialmente. Así ya puede denunciar a los socios por no cumplir con su aporte y el plazo convenido. O también puede venderlo, dentro de las responsabilidades de las sociedades anónimas a través de sus representantes. ¿Listo? Aquí, bueno, esto no está tan claro, pero yo voy a aportar algunas ideas para que se entienda mejor esta figura. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí. Primero habíamos dicho de que se reúnen los socios, ¿no? ¿Por qué se reúnen? Porque alguien tiene una idea de hacer negocios. ¿Ya? Se reúnen, a ver, queremos hacer sociedad, qué les parece, etc. Pero ahí, si es que tienen la idea de formar una sociedad, es recomendable que de una vez, inmediatamente, deleguen a alguien, o sea, le encarguen a alguien que en registros públicos haga una consulta de si es que existe ese nombre, el nombre que queremos ponerle a la empresa. O si para que nadie nos gane la partida, nadie se nos adelante, si es que no hay, en ese momento yo puedo reservar ese nombre.
¿no? Hoy día reservo, si mañana alguien quiere inscribir con ese nombre, ya no le van a aceptar, porque yo fui primero. Después ya lo formalizaré, acuérdense que tengo 30 días, ¿cierto? Entonces después ya lo formalizaré. Entonces recomienda eso, porque ¿qué suele suceder? De que los socios se ponen de acuerdo, eligen un nombre, etcétera. Ya pues contratan al abogado, van al notario, van a registros públicos, y en registros públicos le dicen ese nombre ya existe. Así que por gusto hemos pagado al notario, al abogado, tenemos que empezar otra vez y hacer otra vez los pagos correspondientes. Entonces es recomendable hacer antes la búsqueda y si no existe ese nombre, pues ya reservo el nombre. Ya, entonces ya está la idea, se reunieron los socios y se pusieron de acuerdo. ¿Listo? Y se cerraron el trato, ya van a formar la sociedad. Entonces, ese acuerdo es el pacto social. Y eso se formaliza en un estatuto. ¿Qué es el estatuto? Había dicho, el estatuto es el conjunto de reglas, todas las reglas por las cuales se va a regir esta empresa en toda su vida. O sea, tiene que imaginarse, entonces el abogado conoce más o menos qué se necesita en una sociedad. Hasta ya tiene sus plantillas, ¿no? sus minutas, ya le cambian el nombre a algunos datos y esta va a ser igual. Y si faltó algo que no pusimos en el estatuto y nos damos cuenta el próximo año, pues el próximo año modificamos estatutos, ¿no? Otra vez con abogado, ante notario, públicos, etc. Pues ya tenemos el estatuto. ¿Qué hacemos? El abogado ya lo firmó, eso se llama una minuta de constitución, lo elevamos al notario. El notario hace un acto de fe. Cree que en este pacto no hubo presiones, obligaciones, nada, no amenazas, nada. Todo ha hecho de buena fe. Y lo eleva a escritura pública. Solamente cuando ya se eleva a escritura pública, esa escritura pública se lleva a registros públicos aquí. En registros públicos hay que inscribirlo en el libro de sociedades, de personas jurídicas. Esto es un plazo, 3 días, 4 días. Puede ser que los registradores, el registrador encargado, pues encuentre algunos errores, ¿no? Algunas inconsistencias. Entonces va a observar ese expediente y nos va a notificar por una esquela, nos va a decir observaciones. Por ejemplo, uno de los socios tiene un solo apellido, por ejemplo, ¿no? O decir, no ha incluido el DNI, el número de DNI de uno de los socios. Por decir, observaciones así. Entonces hay que levantar esas observaciones, no solucionar esto. Y una vez que registros públicos nos notifiquen, ya nos digan, persona jurídica inscrita en el libro tanto, folio tanto, asiento tanto y con la ficha tanto. Ahí ya nació la persona jurídica. Ahí ya tiene derechos, obligaciones. Desde ese momento, antes no. Pero como va a ser una empresa que realiza actividad económica, en Perú, ¿qué dice? Es contribuyente. Por lo tanto, hay que ir a SUNAT. Hay que inscribirlo. En el registro único de contribuyentes, hay que registrarlo, en el RUC. Y una vez inscrito en el RUC, me van a dar un número, ¿no? Que ese número se llama número de identificación tributaria. No se llama RUC, todo el mundo lo llama RUC. RUC es un registro, no es un número. R significa registro, U significa único y C significa de contribuyente. Es un registro. Y el número que nos dan, eso se llama número de identificación tributaria, NIT. Y eso nos van a dar. Si es persona jurídica, va a empezar con 20. Ya sé. ¿Listo? Y que una vez inscrita en SUNAT, ¿qué voy a hacer como contribuyente? Voy a solicitar pues autorización para emitir comprobantes de pago, ¿no? Porque al momento de inscribirme me van a decir pues la sociedad anónima, qué régimen del impuesto a la renta va a ser, especial, general, régimen NIPE, qué va a ser, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Y obviamente, ¿qué comprobantes va a emitir? Bueno, facturas, liquidaciones de compra, etcétera.
tienen que autorizarme. Va a ser electrónico, listo, electrónico. Pero fíjese todo ese camino que tengo que transitar para formalizar mi persona jurídica. En este caso, igual, no estamos hablando desde sociedad anónima, pero igual, para cualquier persona jurídica es este camino. ¿Ya? Entonces está sencillo, ¿cierto? Es repetitivo. Ya ustedes, nosotros los contadores, normalmente constituimos empresas, ¿no? Con este procedimiento. Ahora, vamos, ¿no? Por partes. La redacción de la minuta de la sociedad anónima habíamos dicho que lo hace un abogado. Vamos a ver acá. Dice, la minuta es el documento privado elaborado y firmado por un abogado. Y en esa minuta, ¿qué hay? Está expresado el pacto social. ¿Y qué contenido debe tener? Dice, en ella debe estar contenido los nombres de los socios, el monto del capital y el estatuto. Y esa minuta tiene que estar redactada cumpliendo estos requisitos, ¿no? Primero, la reserva del nombre. ¿Qué hacemos para reservar el nombre? Dice, primero, eso de reserva del nombre no es requisito indispensable. Pero, como les dije al momento de la figura anterior, les dije, se recomienda evitar el nombre que se escoja para la sociedad. ¿Para qué? Para que no se repita con otro ya existente. ¿Y dónde reservo el nombre? En registros públicos. ¿Y qué es lo que me garantiza esa reserva? Bloquear del índice de la denominación por 30 días, nada más. Si pasas 30 días y no la gestión, ya perdí esa reserva. Cualquier otra persona puede usar ese nombre. Luego, presentación de los documentos personales. Pues, obviamente, copia simple de los documentos de los socios y datos principales de los mismos, ¿no? Como domicilio, nombre completo, domicilio, etc. Y también en ese estatuto, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar la descripción de la actividad económica. ¿A qué se va a dedicar, en este caso, la sociedad? Y se presentadas en una hoja suelta, redactada y firmada por los interesados. Si se trata de una EIRL, es decir, ya más allá de la SA, solo llevará la firma del aspirante, pero un solo dueño, empresa individual, ¿no? Respecto al capital de la empresa, se deberá detallar el aporte de cada uno de los socios, especificando si se tratan de aportes minerales o no minerales. Es decir, tiene que decirse, el socio A aporta tal porcentaje y es, digamos, acreedor a tantas acciones. Y sus aportes son en dinero tanto, o son en bienes, digamos, tasados en tanto, ¿no? Porque los bienes tienen que ser expresados en dinero, es decir, hay que hacer una valorización, una tasación. ¿Y quién lo hace? ¿Quién hace esa tasación? Generalmente un contador público tiene que firmar. ¿Ya? Claro que también hay peritos tasadores, pero normalmente es el mismo contador público. El estatuto dice por el que se regirá la empresa y que incluye el régimen del directorio, ¿no? O sea, cómo es qué normas van a regir al directorio, a la Junta General de Accionistas, los deberes y derechos de los socios, de los accionistas, de los miembros de la organización, etc. El estatuto es la ley, entre comillas, la norma por el cual va a regir su vida, la sociedad. De su denominación entendemos lo siguiente, ¿ya? Es sencillo. La sociedad anónima puede adoptar cualquier denominación, así cualquier nombre, la que se le ocurra. Arequipa, no sé, Futuro del Sur, cualquier nombre que se le ocurra. Pero, dice, pero, lo vas a poner en otro color, pero debe figurar necesariamente la indicación sociedad anónima. Es decir, después de ese nombre que hemos elegido, tiene que estar obligatoriamente las dos palabras, sociedad anónima. O, en su lugar, la sigla SA. ¿Ya? Capital y responsabilidad de los socios. Dice, en la sociedad anónima, el capital está representado por acciones, ya habíamos dicho, ¿no? Por acciones, pero aquí decimos nominativas. ¿Qué significa acciones nominativas?
de que esas acciones deben tener su nombre, el nombre de los socios. Tiene que tener el nombre, ¿ya? Y se integra, dice, por aporte de accionistas, quienes no responden personalmente a las deudas sociales. Es decir, el accionista solo responde con su aporte, no con sus bienes personales. Si es que la sociedad se endeuda o tiene deudas o responsabilidades con otras personas o entidades, ¿ya? No se admite el aporte de servicios en la sociedad anónima, ya había dicho, ¿no? No vaya a ser que un socio diga, pues, yo quiero ser socio, no tengo plata para aportar, pero voy a trabajar para la empresa y ese va a ser mi aporte. Yo no voy a cobrar sueldo, ya eso va a ser mi aporte, ¿no? La ley de sociedad dice que no se admite el aporte de servicios en la sociedad. Ahora, suscripción y pago del capital. Suscripción, ¿qué significa? Cuando yo ya me comprometo, yo quiero ser socio y me comprometo en el pacto social, va a estar José Luis Cuarita, se compromete, suscribe tantas acciones, ¿no? Por un monto de tanto, ¿no? Entonces, una cosa es suscribirse, suscribir significa suscribir, firmar, comprometerme, ¿cierto? Con una cantidad de acciones, y otra cosa es pagarlo, ¿ya? Es decir, cumplir mi palabra. Por eso aparecen estas dos expresiones, ¿no? Suscripción y pago del capital. Entonces dice, todas las acciones que conforman el capital social deben estar suscritas. Así, cuando se constituye la SA, cuando los socios se ponen de acuerdo y firman el pacto social, en ese momento el 100% de las acciones tienen que estar suscritas. ¿Qué significa eso? Si digamos que la empresa va a tener 100 acciones de 100 soles cada uno, es decir, 10.000 soles. ¿Ya? 100 acciones de 100 soles cada uno. Las 100 acciones tienen que estar distribuidas entre los socios. No debe ser de que un socio diga, yo me suscribo con 50 acciones, el otro socio con 10 y el otro con 20. Total, 80 suscritas, falta por suscribirse 20. No vale. Dice, todas tienen que estar suscritas, toditas, al 100%. ¿Ya? Ya sea cuando se constituye la empresa o también cuando se acuerde aumento de capital. Es decir, pasado el tiempo, el gerente dice, pues el capital es muy poco, podemos hacer mayores negocios, así que los reúne a los socios y les dice, les sugiere un aumento de capital para trabajar a mayor escala, para que la empresa trabaje a mayor escala, necesita más capital. Entonces a los socios les llaman, aumentemos el capital. Entonces los socios se reúnen y dicen, yo me comprometo tanto, suscribo tanto, listo. Y eso es, ¿cuántas acciones van a aumentar? 100 acciones. Okay. Esas 100 acciones de aumento tienen que estar suscritas, totalmente. No tiene que haber nada. Ya buscaremos después otros socios. No, tienen que estar suscritas en el momento en que se acuerda el aumento de capital. Entonces dice, las acciones suscritas deben ser pagadas en un mínimo del 25% de su valor nominal. Es decir, ¿qué significa? De que no es obligatorio que al momento de constituir pague el 100% de lo que yo me comprometo. He firmado ya soy dueño de las acciones, pero todavía no he pagado. Y para constituirlo ya, para inscribirlo en registros públicos hay que pagar todas las acciones. No, la ley de sociedades dice que mínimo hay que pagar el 25%, es decir, una cuarta parte. Y la otra parte puedes pagarlo después, pero si es que tú te has comprometido a pagar, digamos, al próximo mes y no has pagado, ya el gerente puede cobrarte o puede excluirte de la sociedad, según el estatuto. En el estatuto estará cuáles son esos procedimientos. ¿Qué más tenemos? Ya les había dicho en esa figura cómo se constituye, ¿no? ¿Ok? Constitución, dice, de la sociedad anónima. ¿Cómo se constituye esa sociedad anónima? Primero vamos a ver la constitución simultánea. ¿Qué significa simultánea? Al mismo tiempo en que se acuerda, ¿ok? Dice claramente aquí, para mayor detalle, dice, constitución simultánea cuando se constituye en un solo acto por los socios fundadores. Se reúnen los socios, se ponen de acuerdo, firman el pacto social
Y ya está. Convocan al abogado, la minuta, etc. Eso significa constitución simultánea. ¿Listo? Entonces, obviamente ahí está, a los socios que han constituido se llaman pues los socios fundadores, ¿no? Los fundadores en la constitución simultánea, ¿no? Luego, puede ser también constitución por oferta a terceros, ¿no? O sea, se reúnen los socios fundadores y puede ser de que no puedan reunir el capital que necesitan, entonces dicen, pues vamos, yo voy a invitar a un amigo, no sé, a mi familiar, etcétera, oferta a terceros. ¿Se puede hacer esa constitución? Sí, pero una vez que esté suscrita ya todas las acciones, recién se va a proceder a la inscripción, acuérdense. Que esté suscrito al 100%, que se pague por lo menos en la cuarta parte, esos son los requisitos primordiales, ¿no? Luego, vemos habíamos dicho el pacto social, ¿no? El acuerdo, etcétera, ¿no? Dice, ¿qué se entiende por pacto social? Es el acto jurídico mediante el cual los socios deciden la constitución de la sociedad. Se ponen de acuerdo, es el acuerdo. Se ponen de acuerdo en constituir la sociedad. Al momento de acordar, están pactando, ¿no? Y a eso se llama pacto social, es decir, pacto de la sociedad, pacto social. Y ahí acordarán pues, todas las disposiciones, las normas, etc. Entonces, ese pacto social, ese documento, ¿qué debe contener mínimo? Dice, a ver, dice, primero la manifestación expresa, ¿no?, de la voluntad de los accionistas de constituir una sociedad nominal. En el documento decir expresamente que los socios fulano de tal identificado con tal DNI, etcétera, ¿no?, expresan voluntariamente su decisión de constituir una sociedad nominal. Que está a la letra eso. ¿Qué más tiene que estar a la letra? El monto del capital y las acciones en que se divide. ¿Cuánto es el capital? Pues 1.000 soles, ¿ok? Y está dividido en ¿cuántas acciones? En 500 acciones, 2 soles cada acción. Listo. ¿Y quiénes son los suscriptores, los accionistas, ¿no? La forma como se paga el capital suscrito, puede ser que se pague en efectivo, en bienes, en derechos, etcétera, ¿no? ¿Qué más tiene que tener ese pacto social? El nombramiento y los datos de identificación de los primeros administradores. Ahí tiene que estar quién es el primer gerente, quién es el primer administrador, el representante legal de la sociedad. Y la ley que va a regir la actividad de la empresa, que se llama estatuto. El estatuto que regirá el funcionamiento de la sociedad, ¿no? ¿Y qué es el estatuto? Pues el estatuto, ya lo hemos dicho, es parte del pacto social, el cual contiene las reglas fundamentales de la escritura y del funcionamiento de la sociedad. Es decir, en el pacto social están las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad. ¿Y qué cosas, por ejemplo? La denominación, la descripción del objeto social, el domicilio, el régimen de los órganos de la sociedad, es decir, digamos, el gerente, ¿no? ¿Qué funciones, qué obligaciones, etcétera, etcétera? La secretaria, qué funciones, los jefes de área, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno ya va a tener que tener su capítulo particular, ¿no? Dentro del estatuto, ¿no?, respecto a sus funciones, responsabilidades, etc. Después vemos los fundadores, los fundadores, ya habíamos dicho, son los de la idea, los primeros que se comprometen a constituir esta sociedad, y obviamente como fundadores tienen responsabilidades, ¿no? Su responsabilidad primera va a ser pues, constituir legalmente, ¿no?, la sociedad, ¿no? ¿Qué beneficios tienen los fundadores? Pueden acordar los beneficios que acuerden, lo que sea, lo que se ponen de acuerdo. Puede ser, por ejemplo, yo como fundador voy a querer que, qué sé yo,
que tenga la mayor parte de las utilidades, como había dicho hace rato, ¿no? 70-30 o 60-40, si queremos un fundador, el de la idea principal, etc. O de repente, puedo decir, somos 2 socios fundadores, pero necesitamos 4 socios, invitamos a los otros 2. Pero los otros 2 ya no son fundadores, porque los de la idea somos nosotros. Así que vamos a tener tratamiento especial, ¿cierto? O sea, yo puedo tener, dice, independientemente de su calidad de accionista, los fundadores pueden reservarse derechos especiales, ¿eh? Pueden reservarse derechos especiales. Pero eso tiene que constar en el estatuto, ¿no? Y caducidad de esta, de la responsabilidad de los fundadores, ¿cuándo termina la responsabilidad de los fundadores? Caduca a los 2 años contados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad en el registro. Ya, porque obviamente no van a estar responsables todo el tiempo, ¿no? Habíamos dicho que los aportes, pues, van a tener nombre de acciones, tienen que tener un valor económico, de todas maneras, un valor en soles o en dólares, tiene que tener un valor económico. Así hayan aportado en derechos, en bienes, tiene que tener un valor económico. ¿Y qué es lo que representa ese aporte? Las acciones. Por eso dice aquí, las acciones dice, representan partes alícuotas del capital. Todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto. Ojo, para tomar decisiones de la empresa, cuando el gerente llama, diga, o el estatuto dice, cada fin de año, no sé, los socios, los dueños se reunirán en Junta General de Accionistas, ¿no? ¿Para qué? Para tomar nuevos acuerdos, ¿no? El próximo año vamos a hacer tales cosas, etc. Se pretende abrir una sucursal, digamos. El gerente propone. Entonces llama a los accionistas. Se reúnen en junta de accionistas. Cada uno dirá lo bueno, lo malo y lo feo de que esa sucursal puede ser, no sé, en Lima, en Cusco, etcétera. Cada uno tendrá su posición. Al final tienen que elegir. ¿Cómo se elige? Por votos. ¿Y qué es voto personal? No, en base al número de acciones. ¿Ah? Es decir, si yo tengo el 51% de las acciones y los otros socios tienen 49%, mi palabra ya es suficiente. Porque mi voto ya vale el 51%. Es decir, los votos es en función al número de acciones o al porcentaje de acciones que me tienen. Pero también en el estatuto va a estar a veces, ¿no?, de que hay acciones que no tienen derecho a voto. Se puede acordar. Es decir, usted es accionista, le puede decir a un último accionista invitado, usted aporta el capital, es accionista, pero en las reuniones, pues, tiene derecho a voz, a opinar, ¿no? Pero no tiene derecho a voto. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Entonces, el pacto social dice, se acuerda también de que el socio fulano y tal no tiene derecho a voto. Se supone que los demás sí tienen derecho a voto, ¿eh?, para la toma de decisiones. Y cómo está organizada la sociedad. En primera instancia, fíjense, la Junta General de Accionistas. En el organigrama, arriba están los dueños, ¿no? Se llama la Junta General de Accionistas. Y esa Junta General tiene reuniones, ¿no? ¿Y quién dice cuándo son las reuniones? En el estatuto. Ahí tiene que decir cuándo se reúnen, en qué lugar se reúnen, a qué hora, quién lo convoca, etcétera, ¿no? En el pacto social tiene que estar eso. ¿Ya? Y los requisitos de la convocatoria, la representación en la Junta General, puede ser de que yo soy socio y me citan para reunión el lunes, la Junta de Accionistas, y el lunes yo tengo que irme a Estados Unidos a vacunarme, por decir. Entonces, ¿qué hago? Envío a un representante, representación en la Junta General, a alguien que me va a representar en esa Junta. Obviamente tiene que ser por poder, ¿no? ¿Quién va a presidir esta Junta, ¿no? ¿Quién va a ser el secretario? Presidencia y secretaría de la Junta.
Suspensión del derecho a voto. Puede ser de que a alguno de los socios se les suspenda el derecho a voto por no cumplir con requisitos. Aquí dice, por ejemplo, el derecho de voto no puede ser ejercido por quien tenga por cuenta propia o tercero interés en conflicto con la sociedad, por ejemplo, ¿no? Digamos de que acordamos en Junta General de Accionistas de que vamos a comprar un carro para la sociedad. ¿Listo? Y yo, uno de los socios, digo, yo tengo un carro para vender, yo lo voy a vender a la sociedad. ¿Ya? Pues hay conflicto de intereses, no soy parte interesada. Y pues no sería ético que yo vote, ¿no? Entonces tendría que, ¿cómo se llama? Abstenerme, ¿no? En la votación, por una cuestión ética. Igual en el pacto social, en el estatuto, está la pues, siguiente. Después, debajo de la Junta de Accionistas, los administradores, el directorio. Y ahí va a haber todas las condiciones. Fíjense cómo es el estatuto, ¿no? Cómo se le cambia, cuántos directores hay, cómo se decreta la vacancia del director, quiénes no pueden ser directores, etcétera. Después viene la gerencia, ¿no? ¿Quién puede ser gerente? La duración del cargo. Antes de que termine su periodo, ¿se le puede retirar? Sí, ¿por qué motivos? ¿No? ¿Qué atribuciones tiene el gerente? ¿Qué puede hacer? ¿Qué impedimentos? ¿No? ¿Y qué no puede hacer? ¿Se da cuenta? Le había dicho que el estatuto es la ley por la cual se va a regir la organización, en este caso la sociedad. La responsabilidad del gerente, fíjense, todo lo que debe estar en el estatuto. Cuando se modifique el estatuto, ¿qué hay que hacer? Aquí están, ¿no? ¿Quiénes son los que son competentes en esto, ¿no? ¿Qué modalidades hay de modificar el estatuto? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué requisitos previos? En realidad, en la ley de sociedades es extensa y cada artículo merece un análisis. Esto ya pertenece al derecho prácticamente. ¿Cómo se puede modificar el estatuto? Acuérdense, el estatuto es la especie de ley que va a regir la actividad de la organización. Pero puede ser que acuerde hoy día en pandemia ciertas cosas, pero una vez que pase, ojalá pronto, ¿cierto? Las condiciones han cambiado, por lo tanto algunas normas dentro del estatuto están de más, o de repente ya faltan otras que no nos habíamos dado cuenta que eran necesarias. Pues, ¿qué hacemos? ¿Se rematamos la empresa y constituimos otra empresa? No, mejor podemos modificar nuestro estatuto. ¿Ya? Y entonces aquí están las normas respecto a esta modificación de estatutos. Luego, en el estatuto también tienen que estar los estados financieros. ¿Cómo se va a repartir las utilidades? Por ejemplo, anualmente el gerente, el directorio, básicamente tiene que hacer una memoria, ¿no? ¿Ok? Para, digamos, rendir cuentas a los accionistas, ¿no? De todo lo que han hecho durante el año, ¿no? La preparación de los estados financieros, acuérdense que la actividad económica, los resultados de la actividad económica se expresan en estos instrumentos que se llaman los estados financieros. Entonces, ¿quiénes lo elaboran? Ahora, cuando se quiere amortizar o se quiere revalorizar el activo, ¿cuál es el procedimiento? Para constituir la reserva legal, porque la ley dice que para una vez que finalice el ejercicio, se calcula la utilidad, se paga impuestos, todo se calcula la utilidad, y esa utilidad hay que distribuirla entre los socios, ¿no? Pero dice la ley también que antes hay que descontar una parte, obligatoriamente, a esa parte se llama reserva legal. Es decir, no hay que distribuir el 100% de las utilidades. Y dice aquí claramente 10% mínimo de la utilidad de cada ejercicio. ¿Listo? Y esa utilidad, ¿no? Ya al final se llama dividendos. Y eso es lo que se distribuye entre los accionistas, ¿no? Cómo se puede pagar, en qué proporción, etcétera. Todo eso, ¿dónde está? En el estatuto. Pero yo, profesor, ¿cómo voy a saber todo esto? Por eso es que ya hay plantillas, ¿no? Había dicho hace rato de que el abogado que es especialista en constitución de empresas ya tiene todo.
De repente le incluiría algunas cosas excepcionales que les escucha a los socios, ¿no? Pero si es que todo es igual, pues simplemente cambian el nombre, la fecha y el gerente y el nombre de accionistas, sus datos, etcétera. El resto va a ser igual. El otro tipo de sociedad que habíamos dicho, anónima, es la sociedad anónima cerrada. Igual tiene pues sus características, ¿no? Igual tiene los detalles como hemos visto en la sociedad anónima común, o normal, o clásica. En la SA, nada más. La SAC también tiene todos estos criterios que hemos revisado, ¿no? Como pueden ver, características, derechos de adquisición preferente, la auditoría externa anual, cómo se convoca a junta de accionistas, luego tenemos las características, fíjese aquí, en la sociedad anónima clásica se necesita mínimo 2 socios nada más, y solamente puede ser, en este caso es ilimitado en la sociedad anónima clásica. En la sociedad anónima abierta, vamos a ver, primero vamos a ver la sociedad anónima cerrada. Estábamos viendo la sociedad anónima cerrada, dice no más de 20 accionistas. Entonces, profesor, si somos 21 accionistas, ¿qué hacemos? Ya no puedes hacer sociedad anónima cerrada. Entonces, ¿puedo hacer sociedad anónima así nomás, la clásica? Sí. Y si hago sociedad anónima abierta, pues tienes otros requisitos. Debes tener más de 750 accionistas, mínimo 751 accionistas. Ya, pues, ¿y cómo se junta tantos accionistas? Por oferta externa. Por ejemplo, Telefónica del Perú es una sociedad anónima abierta. Ya, de repente sus papás les pueden explicar de que cuando se privatizó, se convocó, ¿no? a todos los peruanos que quieren ser accionistas de Telefónica, creo que 1.000 soles aportaban y se convertían en accionistas, ¿no? De repente algunos de sus familiares son accionistas de Telefónica, de sociedad anónima abierta, más de 750 accionistas, es decir, igual, ¿no? Cada una tiene sus características. Aquí habíamos visto de que no más de 20 accionistas en la cerrada, en la sociedad anónima cerrada. Dice, las acciones no están inscritas en el mercado de valores, o sea, no cotizan en bolsa, no están inscritas, mejor dicho, ¿ok? Y su nombre, ¿se acuerdan que el anterior era solamente sociedad anónima? Ahora puede tener cualquier nombre, pero al final tiene que estar sociedad anónima cerrada. Había dicho, puede llamarse, no sé, COVID-19, sociedad anónima cerrada. ¿No? No importa, como sea, pero sociedad anónima cerrada. Puede llamarse Vacuna Gate, SAC, o sea, ya está, tiene que tener al final. ¿Listo? Derecho de adquisición preferente, o sea, cuando el accionista quiere transferir sus acciones, quiere vender sus acciones, ya no quiere saber nada con la sociedad. Entonces dice que no lo va a vender a cualquier otra persona. Los socios que están ya, los que han constituido la sociedad, ellos tienen la preferencia. O sea, primero, si yo soy parte de esa sociedad y quiero ya vender todas mis acciones, a los primeros que tengo que ofrecerles a los socios que queden, no a cualquier persona. Entonces, derecho de adquisición preferente. Auditoría externa anual, o sea, la obligación también de anualmente practicar una auditoría externa, ¿no? ¿Ok? Pero ¿cuándo? Cuando la Junta lo decida, dice la Junta General adoptado por el 50% de las acciones suscritas con derecho de voto, puede disponer que la sociedad anónima cerrada tenga auditoría externa anual. Es decir, si acuerdan los socios, ¿ok? Puede tener pues anualmente una auditoría externa de la empresa, una revisión por una empresa auditora que está fuera de la empresa, ¿no? Que no tenga nada que ver, no tenga ningún vínculo. ¿Para qué? Para que nos digan su opinión, qué tal se han llevado a cabo las acciones, de acuerdo a los estatutos, etcétera, todo ello. Si los estados financieros tienen alguna salvedad, etcétera, una revisión general. ¿Ok?
La convocatoria de junta de accionistas, ¿cómo se convoca? Igual, aquí dice, en el caso de sociedad anónima cerrada, lo convoca el directorio o el gerente general. ¿Mediante qué? ¿Mediante correos? ¿Mediante WhatsApp? No. Dice mediante esquelas, ¿no? Con cargo de recepción, fax, antes había fax, fíjense, la ley todavía está atrasada. Okay. Correo electrónico u otro que permita obtener constancia de resolución, es decir, puede ser una red social, pero que haya la posibilidad de tener una constancia de que lo ha recibido. Creo que en el WhatsApp dicen, me dejaron en visto, ¿no? O sea, ya lo han visto, ¿no? Ya lo han recibido. Ok, pero también hay mecanismos para bloquear eso, es decir, no valdría el WhatsApp, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? ¿Cómo se va a convocar? Porque puede ser de que algunos socios se reúnan y no estén los otros, acuerden y los otros se opongan. No, a mí nunca me han avisado, ¿no? No valen los acuerdos, etc. Entonces esa convocatoria tiene que ser válida. Igual sucede, habíamos dicho, con la sociedad anónima abierta. Socios, más de 750, accionistas, el nombre puede llamarse lo que sea, pero al final, sociedad anónima abierta, o la sigla SAA, ¿ok? Y vienen los detalles, ¿no? Estamos hablando de las características. Hay que leer todo esto, por ejemplo, que más del 35% de capital pertenezca a 175 más accionistas. ¿Qué puede suceder? Puede suceder de que yo hago una SAA, pero yo soy suscriptor, no sé, del 30% y mi amigo, mi hermano, qué sé yo, sea dueño del 21%. Los dos ya tenemos el 51%, así que los demás socios no participan. Si quieren reclamar lo que sea, pero los dos no están de acuerdo y ganamos en votación. Para que no haya eso, dice la ley de sociedades, que más del 35% del capital pertenezcan mínimo a 150 accionistas. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Como la inscripción en el mercado de valores. Auditoría externa, ¿no? De todas maneras tiene que practicarse. No hay de que lo deciden los socios, sino de todas maneras tiene que practicarse. Y así vamos revisando finalmente de que este cuadrito donde el resumen, ¿no? El resumen comparativo de los detalles, ¿no? Respecto a la sociedad anónima cerrada en la segunda columna y la sociedad anónima abierta en la tercera columna. En la primera, obviamente, están características, la diferencia, ¿no? Por ejemplo, la sociedad anónima cerrada de 2 a 20 accionistas, ¿no? La sociedad anónima abierta, mínimo 750, no, más de 700, mínimo 751, cómo va a ser la denominación, cuáles son los órganos de gobierno, el capital social cómo es, la duración, transferencia, etcétera, ¿no? En una especie de cuadro comparativo. Pero también tenemos las otras formas de sociedades. Había dicho en principio de que además de sociedad anónima en el mercado, digamos, en nuestra sociedad, las formas societarias que más se utilizan son la sociedad anónima común, la sociedad anónima cerrada, la sociedad de responsabilidad limitada y la empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, aquí, en forma muy genérica, les presento los detalles, ¿no? Características de estos otros tipos de sociedad mercantil, ¿no? ¿Y cuáles son? Aquí está. En primera instancia, tenemos los detalles, es decir, características, modalidad, denominación, órganos, capital social, duración, etcétera. Y la modalidad, ¿no? Por ejemplo, como EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Aquí no estoy hablando para mayor detalle de esta forma. ¿Ya? ¿Qué características? Obviamente, como dice, empresa individual de responsabilidad limitada, es decir, el dueño es uno solo, es un individuo.
Entonces, ¿qué dice? Se constituye por voluntad de una sola persona, por eso dice, ¿no? Aquí dice, aquí es constituida por voluntad de una sola persona, pero a pesar de eso es persona jurídica. Y en su denominación cualquier nombre, pero al final tiene que aparecer EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. ¿Y cuáles son los órganos de este tipo de persona jurídica? ¿No? El dueño, el titular, es el que maneja, no es el órgano. ¿Okay? El capital social es el dinero, bienes muebles que aporta el único dueño. La duración obviamente va a ser según corresponda, generalmente indeterminada. Comparativamente hablando, aparece la sociedad comercial de responsabilidad limitada o solamente sociedad de responsabilidad limitada. Porque el nombre de sociedad comercial limita solamente a que se dedique al comercio, pero puede ser que sea en una empresa de servicios, una industria, etcétera, y no estaría bien que se llame sociedad comercial. Por lo tanto, se suele soslayar, dejar de lado esta palabra comercial y solamente se llama sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, dice como características de 2 a 20 participaciones, ya no son accionistas, ya no se llaman accionistas en la sociedad de responsabilidad limitada. La denominación igual, cualquier nombre, pero al final tiene que estar sociedad de responsabilidad limitada, o SRL, ¿no? Los órganos habrá pues junta de dueños, ¿no? De socios, ¿no? O el gerente, etc. El capital está representada por participaciones, ¿ve? Ya no se llaman acciones como en la sociedad anónima, en la de responsabilidad limitada se llama participaciones. Y al igual que en la sociedad anónima, al principio mínimo tiene que estar pagado un 25%. Y otras formas, en este caso de la sociedad anónima habíamos visto ya, y aquí está en este cuadro otra vez incluido a manera de comparación. ¿Ya? Y con eso estaríamos concluyendo esto y tienen esta tarea. Hemos revisado los 3 tipos de sociedad anónima, hemos revisado la sociedad de responsabilidad limitada y hemos revisado la empresa individual de responsabilidad limitada. 3 tipos de sociedad anónima, una SRL, una EIRL, son 5. Entonces lo que van a hacer es elaborar un mapa mental. Mapa mental. Ya saben que es un mapa mental. De estos 5 tipos de sociedades, ¿no? Anónima clásica, anónima cerrada, anónima abierta, SRL, EIRL. Las 5. Ya eso lo tienen listo para el próximo jueves. Así como hicimos la clase anterior, igual les digo por qué medio lo envía, ¿ya? Porque estamos a la espera de que ya se habilite la plataforma Moodle. Entonces sería más fácil que lo suban por ahí. Pero si es que hasta la próxima clase no está habilitado, pues procederemos al envío por correo, pero mediante su delegado, no individualmente, ¿ya? Ok, si es que tienen ahora alguna pregunta o algún comentario, pues es el momento. Ninguno, profesor. Muy bien, ¿de veras? ¿Qué dicen los demás? Está buena esa respuesta inmediata, qué bueno. Profesor, ¿es Sí, profesor. sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, EIRL y el último es? SRL, Sociedad de Ya, Responsabilidad Limitada. de responsabilidad limitada. Ajá, entonces Ah, son ya, 5, ¿cierto? ya, sí, ya. Listo, gracias. Ya está, muy bien. A ver, aquí creo que estamos. ¿Cómo estamos acá? El trabajo lo enviamos como la vez pasada, ¿verdad? No, otra vez le No, indico. va a avisar, dijo. El Ay, ay, trabajo lo tienen listo para la próxima clase. ay, ay, ay. Entonces, el próximo jueves lo Son tienen listo. 5 mapas mentales. Sí, y en esa clase ya les voy a decir cómo lo envían y hasta cuándo. ¿De acuerdo? Ya, profesor. Muy bien. Sí, profesor.
A ver, voy a poner esto. Asistencia. 2904. Ya saben, o sea, yo he hecho 2 capturas de pantalla y obviamente los que están con la cámara abierta son los que se consideran asistentes. Hay una excepción por el chat. Me solicitaron permiso para no usar cámara, ¿no? Ese mensaje fue de Leslie, ¿ya? Profe, disculpe, buenas tardes. Lola Milagros Primania. Es que yo he tenido ayer un problema con mi celular y desde ayer estoy ahorita sin la cámara. La pantalla está de color amarilla más o menos. Tú has presentado una solicitud, creo. ¿Cómo? ¿Has presentado una solicitud en la dirección? No, profe, recién ayer se me ha caído el celular y la parte de la cámara se me ha maltratado. Entonces por eso está así. Y ayer también he tenido ese problema en la clase. Por eso le estoy explicando. Ya. Pero sí es presente, sí he estado escuchando la clase, sí sé las tareas y todo. Para que por favor me pueda Ya he considerar. tomado nota, Milagros, ya listo. Pero Muchas si es que hubiera en otra ocasión, ojalá no sea así, avíseme al inicio de clase, ¿ya? Yo ya ya, hablé pero función de eso, pero ya, vale su aclaración. gracias, profe. Por nada. Bueno, entonces, señoritas y jóvenes, yo les agradezco su asistencia, especialmente su paciencia a la primera hora, debido a ciertas dificultades que tuvimos para ingresar a la hora. Ustedes saben que yo normalmente estoy en aula antes de la hora. ¿Ok? Este caso fue, pues ya, creo que no voy a estar tranquilo. De todas maneras, gracias por su paciencia y nos vamos a contactar en la próxima sesión. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, profesor, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Ya cuídense mucho. Cuídense. Están estudiando, estudien mucho. Igual, profesor, cuídese. Gracias. De igual manera, gracias a ustedes.